Este día, como les había yo prometido, queríamos hablar de cuál es la situación en el vecino del sur de los Estados Unidos, por supuesto que hablo de México, la situación de la actividad económica, pero en particular la situación de la industria de manufacturas a raíz de un reporte que se ha generado y que ha generado con todo su análisis respectivo. Mi invitado, y ahí lo tienen ustedes, qué gusto me da saludarte, José Luis de la Cruz. Él es el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, instituto, por cierto, que hace parte de la CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales del país. Qué gusto saludarte, un feliz año. Gracias por la invitación, feliz año igualmente para ti y todo el equipo. Dame ese diagnóstico que tanto necesitamos. ¿Cómo cierra 2020? ¿Cómo ves 2021 para este sector y su importancia para la economía de México? Bueno, básicamente el sector industrial en su conjunto representa cerca del 30% del Producto Interno Bruto, es decir, casi una tercera parte de la economía. Y cuando nosotros observamos su importancia, su relevancia respecto a las exportaciones, vemos que los productos industriales constituyen casi el 90% de lo que México vende al exterior, esencialmente a Estados Unidos. Entonces, cuando observamos que el año pasado, desde nuestra perspectiva, la industria cayó cerca de un 10% y en donde el último dato disponible de noviembre lo que marca es que si bien la contracción se redujo, un retroceso de poco más de 3.3%, pues en esencia todo el año fue el menos favorable para la economía de México desde 1932. Acumula 25 caídas en los últimos 26 meses y dentro de sus componentes, por ejemplo, la construcción nos presenta 27 retrocesos en los últimos 28 meses. Entonces, entre la caída en las manufacturas, que es el vínculo con la exportación, y lo que está ocurriendo en la construcción, pues nos presentan el mayor deterioro industrial de los últimos años. De los últimos cuántos años, José Luis, ¿cuál es ese parámetro? Y también preguntarte, ¿qué es lo que ha precipitado o no ha puesto piso a esta caída? Pues en cuanto con datos mensuales, trimestrales, es la mayor caída en los últimos 40 años. Cuando revisamos con los datos anuales disponibles, en realidad tendríamos que remontarnos hasta 1932 para ver una situación similar. Y aquí hay varios factores. El primero es evidentemente el COVID-19, el cierre casi un año de Wuhan, lo que planteó es la ruptura de las cadenas de valor en sectores tan importantes como la automotriz, maquinaria, equipo eléctrico, electrónico. Los confinamientos del segundo trimestre exacerbaron una caída que ya venía, hay que decirlo, en la industria manufacturera de México. La construcción tiene un problema endógeno, es decir, particular de nuestro país. El poco gasto en infraestructura, la poca inversión en edificación ha dañado a este sector que en la mayor parte de los países se ve como estratégico. Y finalmente, en los componentes de generación de electricidad, gas, agua, pues la falta de una, digamos, política que impulse las energías renovables, pues de alguna forma nos ha dejado sujetos a la parte más tradicional que no está teniendo el empuje para hacer funcionar a la industria mexicana. Ok, y entonces 2021, ¿cómo se ve cuando tú sabes de la enorme necesidad de meter primera con mucho impulso para salir de este hoyo, el mundo entero, de lo que representó este frenón a la movilidad? El 2021 presenta claroscuros. Por un lado, cierta reactivación que ya se está observando, sobre todo en las manufacturas de exportación, hay que decirlo, en estados importantes para México, en Estados Unidos, por ejemplo, Texas, la economía va mejor, la manufactura está teniendo buenos resultados. En los sectores de construcción de Arizona, Texas, Florida, también están teniendo buenos resultados y eso impulsa de alguna forma ya ciertas exportaciones de México, al igual que la parte automotriz. Sin embargo, en la industria más vinculada al mercado interno, como la construcción, como la generación de electricidad, gas, agua, y aún todavía en la parte minera, en donde la extracción de petróleo y gas determina la tendencia de este componente industrial, lo que vemos todavía es comportamientos modestos. Entonces, nosotros esperamos cierto grado de recuperación, un crecimiento industrial en 2021 que podría ser de alrededor de un 5.5-6%, es decir, positivo, pero insuficiente para recuperar la pérdida del 2020. ¿Qué me dices de empleos? ¿Cuánto empleo formal apoya y cómo se ven esas perspectivas?
Mira, en empleo formal que está registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en términos, digamos, generales, lo que vemos es que el sector industrial aporta cerca del 35% de ese empleo, pero además hay que mencionarlo, los salarios que paga son hasta 3 veces en promedio el salario mínimo, y en la parte minera, eléctrica, llega a pagar hasta 7, 8 veces el salario mínimo, es decir, está por arriba de los promedios de salarios en general. Entonces, que el sector industrial tenga problemas, evidentemente refleja problemas en el mercado formal. En este año ha sido uno de los sectores que menos despidió, salvo en la construcción, que sí se ve un retroceso importante, pero en términos generales nosotros esperamos que el año que está empezando la industria genere por lo menos entre 400 y 450,000 empleos. Que para medirlo, compararlo con otros años, José Luis, ¿qué tan importante es? Y déjame preguntarte, la robotización, la automatización, la aceleración de algunas cosas que pasaron en nuestra vida, ¿cuánto se está reflejando también en un sector como el industrial, en particular en el caso mexicano? Digamos, comenzando por esto último, es evidente que la parte de digitalización, de esta economía digital, de la automatización, y lo que nosotros conocemos como Industria 4.0, sí es un aspecto que va a modificar las tendencias de la industria, no nada más en México, sino en el mundo, y evidentemente que va a terminar generando, por un lado, desplazamiento de mano de obra, y por otro lado, oportunidades, siempre y cuando exista la capacitación y la educación en la estructura mexicana, para darles estas nuevas habilidades a las personas para poder aprovechar esta economía digital. Entonces, en ese sentido, es claro que está en marcha este proceso en sectores que además tienen que ver con la parte transnacional, porque esto también se determina en otros lugares del mundo, la industria automotriz, la de la electrónica, la del cómputo, pues muchas de esas decisiones se toman en Europa, Estados Unidos, y esa automatización está avanzando. Lamentablemente hay que mencionarlo, hay una brecha respecto al resto de la economía. La economía mexicana, como bien conoces, es predominantemente informal, en donde se utiliza poco el sistema de cómputo, poco la parte automatizada, y entonces lo que estamos viendo es de que mientras unos sectores van a avanzar muy rápidamente, otros se van a quedar rezagados si no hay una política industrial que impulse la automatización de pequeñas, medianas y micronegocios. Eh, ya me estás hablando de si no hay una política. ¿Es indispensable una política industrial para la recuperación? Y si no, ¿cuánto está México una vez más dependiendo de lo que pase en su vecino del norte en relación con la demanda y demás para mantener lo que ya está y no más? Mira, en el corto plazo, la dependencia respecto a Estados Unidos va a existir. Lo veíamos en el foro de la semana pasada, en donde el propio subsecretario de Economía, Ernesto Acevedo, mencionaba que el motor pues, va a ser básicamente la recuperación de Estados Unidos y los programas de reactivación que Joseph Biden vaya instrumentando. Eso me parece lamentablemente va a ser un hecho. En el corto plazo tampoco hay una estrategia de política industrial porque no está en el presupuesto. Entonces, lo que no está en el presupuesto en estricto sentido, pues tiene poca vida, salvo algunas directrices generales. Entonces, en ese sentido, sí me parece que México va a tener que ver que la mayor recuperación que se está dando en el mundo está en China, está en Corea del Sur, en Singapur, Indonesia, Vietnam, Malasia, aquellos países que tienen una política industrial muy activa, y que una de las estrategias de Joseph Biden es justamente reactivar la manufactura de Estados Unidos. Entonces, junto con lo que ocurre en Alemania, en Francia, donde hay una alianza entre ellos de política industrial, pues México me parece que va a tener que observar que el camino que está observando la mayor parte de países exitosos es justamente robustecer a su industria. Y en el caso de mexicano la tarea es bastante fuerte, porque el promedio de crecimiento entre enero del 2001 y en noviembre del 2020 es de apenas 0.2% en promedio de la industria mexicana. Entonces, esa tarea también tiene que resolverse junto con esta coyuntura. José Luis de la Cruz, yo tengo que decirle a nuestro auditorio que yo a ti te conocí justamente tú firmando, afortunadamente tenías un libro extra para esta servidora en el Buró de la Ciudad de México de CNN sobre política industrial. Tú llevas hablando de política industrial mucho tiempo. Eres un luchador incansable de ese mensaje y yo quiero que me digas cuál es el costo de oportunidad para quienes nos ven que no son de México, que los países se olviden de una política industrial, que incluso me podrías responder definiéndome qué es esto de tener una política industrial.
Pues el costo es un país. Al final del día, uno no puede entender el éxito de China sin el poder de su industria. En 1990, China producía alrededor del 2.5 del valor agregado mundial de las manufacturas. Hoy produce casi el 25%, es decir, uno de cada $4 de valor agregado industrial en manufacturas se genera en China. Y eso es lo que le causó conflicto no nada más a Donald Trump, sino también a Obama y también al propio George Bush. Y en ese sentido, lo que está también generándole una estrategia en particular al presidente electo Biden. Es decir, saben el valor de las manufacturas, saben el valor de la industria y los países exitosos en el este de Asia. Y esta plataforma que se formó entre China, Corea del Sur, Japón y otros países que conforman lo que se conoce como ASEAN más Oceanía, lo que tenemos es ya la mayor plataforma manufacturera industrial del mundo. Entonces, países que no estén en esa línea difícilmente van a poder entrar a esta automatización, a esta robotización y a las patentes y la innovación que implica. ¿Qué es política industrial? Pues básicamente es generar una estrategia dirigida para determinar sectores, regiones estratégicas para generar innovación y generar también encadenamientos productivos alrededor del sector industrial, en donde además confluyan financiamiento, educación de calidad y toda aquella infraestructura relevante para tener una industria sólida. Por último, ¿no te parece a ti lo que acabas de decir de los tiempos de Obama? Todo esto que vimos de las ciudades que antes fueron corazón industrial automotriz, en Michigan, por mencionar algún caso, que la falta de una política industrial también tiene repercusiones sociales, es decir, que todos estos movimientos que hemos visto en Estados Unidos parecieran provenir de una crisis de identidad que llegó a sentarse en Estados Unidos después de esos buenos años, bollante política industrial que tenía al sector automotriz, entre otros, como parte de ese desarrollo. Al final del día, justamente por eso comenzaba con que no tener política industrial te cuesta a un país, porque hay un costo social en desempleo, en falta de oportunidades, y me parece que es porque el concepto no se renovó en Estados Unidos y en Europa misma y en América Latina. Se pensó que la industria eran aquellas chimeneas que emanaban, de donde emanaba humo. Se dejó de ver a la robotización, a la nanotecnología, a la computación, a todas aquellas partes que son industria moderna, en donde dentro de esto está y la innovación y que es la fuente justamente de nuevos empleos para aquellos ingenieros, técnicos y gente que está en la parte de servicios profesionales, pero ya con una educación más avanzada. En ese sentido, me parece que justamente el costo es un costo social de desempleo, de ciudades cascarón, como es lo que ocurre en Detroit, en Michigan, en la parte automotriz, y que se ha buscado recuperar en Estados Unidos, que nunca se olvidó en Alemania, pero que ahora, perdón, se le está dando un nuevo impulso. Entonces, desde ese sentido, hoy la industria es la que hace tener ciudades modernas que pueden luchar perfectamente contra el COVID-19 en el este de Asia, concretamente China, versus el rezago que estamos enfrentando en Occidente. Pues ahí lo tienen ustedes, José Luis de la Cruz, conversación que no solamente compete a los mexicanos, compete a toda la región cuando hablamos de baja productividad, cuando hablamos de desafíos, cuando pensamos dónde se están desarrollando las vacunas, dónde se están desarrollando los equipos de protección personal, y en el caso de México con la vecindad con Estados Unidos. El tiempo apremia. José Luis de la Cruz, muchas gracias por tu tiempo también. Gracias por la invitación, un placer.